Bueno, y uno de los últimos síndromes geriátricos en donde me quiero detener es la funcionalidad. De la funcionalidad del paciente sano, independiente, autoválido, al paciente con funcionalidad comprometida, en el adulto mayor puede haber solamente un evento agudo, una internación, una cirugía, la quimiotoxicidad, el estrés. Esto hace que el paciente vaya perdiendo su funcionalidad. Entonces tengamos cuidado si ya partimos de la base de un adulto mayor con la funcionalidad comprometida. Escalas de funcionalidad, las mismas que se usan desde la década del 70. Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. No hay que ser geriatra para administrarlas. Incluso muchas veces uno se las puede dar al paciente, el paciente las contesta y uno después las puede chequear. ¿Sí? Con puntos de corte, validadas, no hay ningún problema en usarlas. Es una revista que habla de los aspectos perioperatorios del paciente geriátrico. Es una guía europea, en realidad. Y fíjense que habla que los pacientes adultos mayores tienen alto riesgo de perder funcionalidad durante y después de una hospitalización, que un poco más del 30% pierden un poquito más en sus escalas de funcionalidad durante la hospitalización, y que después del año, menos del 50% vuelven a recuperar su estado funcional previo. ¿Sí? Desde ya que esto se tiene que evaluar en un contexto, y evaluando todo, ¿sí? No es solamente este paciente, pero sepamos que esto pasa. O sea, no es una cosa rara, no es un invento. De hecho, muchas veces lo vemos. O sea, un paciente se interna porque tiene simplemente una neumonía, y cuando lo vemos al mes está caminando con bastón, y antes no caminaba con bastón. O se siente más débil y no se puede parar de la silla. Este otro score también lo usamos, que es el ProFunction, que habla de probabilidad de deterioro funcional a los 12 meses. ¿Qué chances tiene el paciente que yo estoy evaluando de perder funcionalidad de acá a un año? Y lo mismo, fíjense que los ítems que uno evalúa para eso no son enfermedades crónicas como la diabetes, si tiene una fibrilación auricular, si está anticoagulado. Habla de otro tipo de patologías. Bueno, esta población es factible que nosotros, o puede pasar que uno diga, no, ¿hay que hacerle todo el tratamiento o no? No encontré criterios de futilidad para pacientes adultos mayores con cáncer puntualmente, pero ya en cirugía cardiovascular hay criterios de futilidad para no hacer reemplazos aórticos de válvula aórtica endovasculares. Y hablan de que estos pacientes que tienen demencia avanzada, caquexia, pacientes postrados o con mucho compromiso funcional o mucho compromiso severo de la movilidad, enfermedades crónicas en estadio terminal, por más que tengan la estenosis aórtica y por más que tengan síntomas, quedan fuera de la posibilidad de hacer un tratamiento. Entonces, para esto, está bien, a lo mejor el paciente postrado no, pero el paciente postrado, antes de ser postrado, es un sarcopénico severo. Entonces, todo esto se evalúa con la evaluación geriátrica. Bueno, y para terminar esta primera parte, les quería poner esta frase que sale publicada en The Oncology en el 2018, que habla de que los síndromes geriátricos son factores de riesgo independientes para outcomes adversos. La mera presencia de alguno de estos síndromes geriátricos. Hablamos de la toxicidad, que podría ser la toxicidad por quimioterapia en los adultos mayores, podría dar más riesgo que beneficio, y que muchas veces hay que personalizar el tratamiento. Y en donde yo quiero hacer también mucho hincapié es en el trabajo multidisciplinario. Nosotros no hacemos la evaluación geriátrica, la ponemos en la historia clínica y nos vamos. Tratamos de tener relación con la gente de nutrición, de kinesio, de sistema social, y sobre todo hablamos con el especialista que nos deriva a los pacientes. Esto es fundamental para, primero, el bienestar del paciente, pero sobre todo para que el discurso sea uniforme. Es muy importante para la toma de decisiones, tanto nuestras como la del paciente y de la familia, que todos le demos el mismo discurso. Entonces, es importantísimo que nos comuniquemos y trabajemos en conjunto. Bueno, acá terminó la presentación, empieza el caso clínico.
¿Sigo con el caso clínico o hay algún comentario o pregunta? Seguí. Por ahora Bueno. en el chat no hay nada, así que seguí con la presentación y Bueno, y dale. vemos después. Bueno, este caso clínico, que después lo discutiremos, es una paciente de 77 años. No la evalué yo puntualmente, pero nosotros todos los miércoles discutimos los pacientes en Ateneo. Es derivada del interior, en el mes de enero, con diagnóstico de cáncer de ovario. Unos 20 días, entre 20 y 30 días antes de la derivación a Buenos Aires, le hacen una colostomía transversa en su ciudad de origen por una obstrucción intestinal. Anatomía patológica es un seroso de alto grado de ovario que tiene infiltración en colon y en peritoneo. Esta paciente concurre con la hija y va directamente desde ella derivada del servicio de oncoginecología. El plan terapéutico es hacer neoadyuvancia y cirugía de citorreducción. Bien, acá es la primera cosa que nosotros tuvimos que aprender como geriatras. ¿Qué tiempo quirúrgico tenemos? ¿Qué cirugía es de alto riesgo? ¿Cómo es el postoperatorio? Bueno, sabemos que la cirugía de citorreducción es una cirugía larga, que los pacientes tienen catéter peridural para tratar el dolor, y en nuestro centro, por lo menos, la mayor parte de los pacientes tienen el postoperatorio inmediato en unidad de terapia intensiva, lo cual genera un estrés extra, porque los pacientes no pueden estar acompañados y están rodeados de un montón de otros pacientes graves. Bueno, acaba la primera pregunta. Perdón, hay una pregunta, Mariu, que hace referencia Sí. a si a partir de qué edad se considera adulto mayor. No sé si querés contestar eso y yo después mando la pregunta. Sí. Mira, la OMS define adulto mayor a partir de los 65 años porque esa es la edad jubilatoria. ¿Sí? Nosotros, el DRIP, digamos, lo hacemos a cualquier paciente que nos derive mayor de 65 años, pero la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 75 años. Buenísimo, Mariu, ahí mandamos la pregunta. Bueno, la pregunta, ahí la va a mostrar Flor, es, ¿ustedes reciben este paciente por primera vez, derivado del interior, con la colostomía? ¿Qué tratamiento le propondría hacer? Avísame cuando sigo. Sí, por ahora no estamos registrando votaciones. ¿Lo están teniendo alguna dificultad para votar? Porque hasta ahora no Yo no pude registramos. votar. ¿Cómo? Yo no pude votar. Pero vos estás como confitriona. ¿Alguien se cortó antes de votar? Vamos de nuevo. Esperen que Desapareció la pregunta, por eso. Bueno, lo termino y lo vuelvo a mandar. Va de nuevo. ¿Ahí lo ven de nuevo? Ahí parece que sí. Sí, ahí están votando. Les pido a los que están como coanfitriones que por favor no aprieten el botón rojo porque si no, no va a poder votar nadie. En la primera vuelta lo apreté yo el botón. Me imaginé. Me siento culpable. No Bueno, pensé mientras votas les presento al doctor Diego Detto, oncoginecólogo, también ¿Cómo parte de anda? la sección de oncoginecología, que es uno de los que hace también todo lo que es las definiciones quirúrgicas en estos pacientes ginecológicos, por lo menos. ¿Pudieron todos votar? Y 14 de 22, no veo más, no estaba sumando yo. Y Bueno, casi el 65% votaron, así que sí. creo que Bueno. estaríamos bien, ¿no? Bueno, cortamos ahí.
Bueno, la mayoría le hubiese pedido, si contara con un geriatra, una evaluación geriátrica. Bueno, continúo. Bueno, esta paciente que viene en esta situación, derivada de una ciudad del interior, ahora les voy a mostrar 77 años, fíjense que no es una paciente tan adulta mayor, no es una paciente que tiene más de 80 años, y les voy a mostrar cómo les da la evaluación geriátrica, ¿sí? Y cómo nosotros informamos lo que obtuvimos. No tiene más comorbilidad, su principal comorbilidad es el cáncer metastásico, toman solamente valsartán y hidroclorotiazida para la presión, tiene un deterioro cognitivo leve que está corroborado por una evaluación cognitiva que ella trae, pero en la escala de Charson que nosotros usamos, la comorbilidad es elevada, porque el valor de más de 3 es elevado. El compromiso funcional es moderado, pero fíjense que previo a la cirugía de colostomía que ella tenía, la señora era autónoma. O sea, no necesitó mucho para perder funcionalidad. Era autónoma. Y estamos hablando de 30 días antes. Tenía una velocidad de la marcha muy prolongada. El dinamómetro, que es la fuerza del hand grip, estaba alterado. Tenía sarcopenia, gran compromiso del desempeño muscular. Tenía un mini nutritional de 3, que es casi desnutrición, con 13% de pérdida de peso, el riesgo nutricional era elevado. Nosotros le medimos factores que predisponen al síndrome confusional. Tenía 6 de 15, que para nosotros es riesgo elevado. En las escalas de fragilidad que nosotros hacemos dos, la de Edmonton, que es multidimensional, y la de Fried, que habla más de la resistencia muscular. En las dos nos da una fragilidad moderada, dentro de lo cognitivo ya les dije. Estaba deprimida, tenía predictores para dolor postquirúrgico, tenía alto riesgo de tener dolor severo en el postoperatorio, y estaba muy ansiosa. Cuando le hacen el índice, el score de CAR, le da 95% de riesgo de toxicidad, y cuando le hacen el score profundo, tiene una alta mortalidad al año, 70% luego del alta hospitalaria. ¿Sí? Entonces, esta es la evaluación geriátrica, todo esto que yo mencioné es lo que nosotros evaluamos punto por punto, y esto es cómo lo escribimos, lo evolucionamos, y cómo le llega al especialista. Es una paciente de alto riesgo geriátrico para mortalidad en cirugía de alto riesgo, que es la citodiffusión, y esquema de poliquimioterapia con dosis estándar. Alto riesgo para prolongar los días de internación y repercusión funcional, esto lo da la fragilidad moderada. Alto riesgo nutricional, riesgo para síndrome confusional, dolor postoperatorio severo y alto riesgo de mortalidad al año. ¿Qué es lo que recomendamos? Nosotros siempre hacemos alguna sugerencia o recomendaciones. Acá se puso paciente de alto riesgo geriátrico para mortalidad y complicaciones frente a la cirugía de citorreducción y poliquimioterapia con dosis estándar. Esto es lo que nos da el CAR. Y el profesional que lo ve pone, me comunicaré con el equipo tratante para adecuar tratamiento a la fragilidad del paciente. Esto es a lo que yo me refería con el trabajo en conjunto. Yo no le digo a la señora, no, mire, la verdad que usted está medio mal, tiene mucho riesgo, vaya a ver al oncólogo y que el oncólogo decida. Se la puso en contacto con el servicio de alimentación por esta gran pérdida de peso que había tenido, y a la semana se empezó tratamiento antidepresivo. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Les cambia la conducta? La pregunta es si, después de hacer toda la evaluación geriátrica, a uno le cambia la conducta o no cambia la conducta en cuanto a lo que uno planea hacer antes con el paciente. Porque a veces a uno le llegan los pacientes y parece que están bien, o que dicen, no, yo a esta señora le quiero hacer esto, y después cuando vemos los resultados no hacemos esto. Pero bueno, se puede poner a hacer una parte de la encuesta, pero la mayoría ya lo hubiese hecho la evaluación geriátrica. Ahí fue la segunda pregunta, por si alguien quiere cambiar su primera votación o quiere decir algo distinto. Mientras votan, hay una pregunta en el chat. Mario, preguntan, ¿el test de velocidad de la marcha no se prolonga hasta 12-13 segundos en mayores de 65 años? No.
El valor está entre 0,8 a 1 metro por segundo. Y de hecho, cuando uno hace la escala de fragilidad de Fried, hay puntos de corte de velocidad de la marcha según peso y edad y género del paciente. La escala de Fried tiene puntos de corte según sea hombre, sea mujer, según altura, según peso. Entonces, nosotros lo hacemos según eso, pero bueno, 0,8 a 1 metro por segundo es la velocidad de la marcha. No sé si todos tuvieron oportunidad de votar. Ahí cierro la votación. Bueno. Creo que voy a sacar esto. Bueno, lo discutimos, se discutió. Finalmente, la señora entró a cuidados paliativos en internación domiciliaria por su obra social. No era socia del Hospital Italiano, tenía otra obra social. A los pocos días se internó en otra institución porque tuvo un absceso de pared abdominal, se hizo drenaje, antibióticos, volvió a la internación domiciliaria. Y la última consulta que tiene registrada en el hospital es el 25 de febrero, que en realidad no viene, ella vienen las hijas, a hablar con el médico de cabecera que la sigue. Bueno, contándole que siguen cuidados paliativos y que están muy tranquilos con la decisión que tomaron de no hacer ningún otro tipo de tratamiento y esperar que la señora fallezca en su domicilio tranquila. Así que bueno, acá terminó el caso clínico. Podemos abrir la discusión. Ahí les dejo mi mail por si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran saber puntualmente sobre el DRIP. Así que bueno, abierta la discusión. Si hay alguna pregunta más o alguien quiere decir algo. Yo, bueno, acá hay otra pregunta. Vamos a priorizar el chat. Dice, ¿cómo suele ser percibido por los familiares el cambio de conducta activa a la paliativa? Marina quiere contestar. Yo puedo, antes de empezar esta discusión, agradecerte, Eugenia, porque primero que creo que el trabajo de ustedes es fundamental para la toma de decisiones nuestra, y creo que también es una forma de que el familiar y el paciente se dé cuenta en qué contexto va a empezar a hacer un tratamiento. Entonces eso es muy importante, porque lo que vos acabas de decir, esa paciente era mía. Yo cuando entré al consultorio dije, esta paciente no puede hacer nada, y dije, ¿cómo hago para decírselo de una manera que lo entiendan? ¿Tá? Y yo se lo dije a mi manera, a una manera que puede ser algún cirujano que a lo mejor no tengo las palabras precisas ni el conocimiento preciso. Entonces dije, bueno, se los voy a mandar a ellos, que son súper expertos en esto, a ver qué le dicen. Y yo acabo de escuchar esta parte de la historia que no la tenía. Yo tenía una comunicación muy fluida con la hija y la dejé de tener, y me acabas de dar una información que yo me alegro que no se haya hecho nada. Y creo que la paciente y el familiar, porque cuando entraron al consultorio venían con una excitación de operarla y de hacerle quimioterapia y todo, y creo que a medida que ustedes la fueron asesorando, se fueron dando cuenta que era una paciente que era terminal y no teníamos que hacerle nada. Entonces digo, antes de empezar a hablar de cómo darse cuenta, etcétera, creo que el trabajo de ustedes es fundamental, y creo que ese proceso debieran pasar todas las pacientes que van a empezar un tratamiento de la envergadura que es un tratamiento oncológico. Así que, bueno, era un poco para empezar un poco la discusión y agradecerte nuevamente el trabajo que hacen. Bueno, gracias. Marina quería decir algo. Deliciosa presentación, deliciosa, nada. Y lamento que nuestros residentes no estén conectados, con lo cual otra oportunidad de mejora. ¿Cómo puede ser que nuestros residentes no estén escuchando esto? ¿No? Esto es, y cada vez más va a ser nuestro problema el abordaje de este tipo de pacientes. Y que esto que dijo Diego de que el paciente o la familia y el entorno también entiendan la dimensión de lo que vamos a atravesar. Yo, si la paciente no tiene, se lo imprimo y se lo doy. Y le digo,
como, porque es de ellos, es información de ellos, no es información mía, es información de ellas. Dos cuestiones, no hace falta estar terminal para a veces hacer adecuaciones terapéuticas. Digo, el concepto no es un todo nada, y vos hablaste muy bien, hablaste de lo que es la adecuación terapéutica, y a veces el límite, digamos, uno puede hacer un tratamiento con un abordaje paliativo, haciendo una adecuación terapéutica, que no es necesariamente tampoco solamente un cuidado domiciliario. Digo, esto uno va viendo dónde puede ajustar. Sí, sí, eso es No, claro. no hablaste nada de radioterapia, digo, radioterapia pelviana en cáncer ginecológico en señoras No. grandes. También estamos empezando a ver señoras grandes que estamos irradiando y que, ¿no? Ahí también tenemos para mirar. Sí, ahí tenemos un tema. No recibimos muchos pacientes, recibimos muchos pacientes pre-cirugía o prequimio, y yo creo que a nosotros también nos falta experiencia porque no recibimos muchas pacientes pre-rayos. Capaz que las recibimos antes de la cirugía y después como que entran en el camino y no las evaluamos puntualmente para eso, pero supongo que la radioterapia también tiene lo suyo y la astenia y la pérdida de funcionalidad post-radioterapia está descripta en todos los adultos mayores. Vos sabés que en los últimos 9 años, una cuestión nada más, en los últimos 9 años solamente tuvimos 2 pacientes con síndrome confusional internada. Digo, cómo esta mirada de trabajar con ustedes nos permite también a nosotros hacer intervenciones en el posoperatorio, entonces ustedes hacen recomendaciones en el posoperatorio, que eso también va después al plan de cuidado del mundo ideal, pero el mensaje va llegando, y de hecho nosotros en 9 años tuvimos nada más que 2 síndromes confusionales identificados. Sí. Digo, la verdad que fantástico. Sí. Yo quiero, primero hay una pregunta en el chat que dice, cuando realizan el DRIP, ¿suman la polimedicación como factor de riesgo o como factor pronóstico? Como factor de riesgo. Porque dice, ya que en el Score Profound no, ahí se me movió, no contempla este dato y en muchas oportunidades es el inicio de la suma de otros síndromes geriátricos. Sí, en general la polimedicación hoy se sabe que es un síndrome geriátrico más. El paciente que está polimedicado tiene mucho más riesgo de interacción farmacológica, de efectos adversos por interactuar con una droga que uno le da después en el postoperatorio, porque tiene más dolor, porque a lo mejor tomaba muchos AINES, le damos el tramadol, tomaba la mirtazapina y termina siendo el confusional. La polimedicación es un factor de riesgo para confusional y hoy se considera un síndrome geriátrico más, o sea que se supone que es un factor de riesgo para eventos adversos también. Son 5 o más fármacos. Bien. Por definición. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué profesionales no médicos componen el equipo? Nosotros trabajamos con la gente de alimentación, que son licenciadas en alimentación. Tenemos como un circuito de derivación puntual. Les mandamos un mail a ellos cuando tenemos un paciente con un riesgo nutricional considerable y ellos le hacen digamos, una cita en esa semana en lo posible. Trabajamos con la gente nosotros tenemos un grupo de asistentes gerontológicas, que es el servicio, la sección de sociosanitario. Lo mandamos, le pedimos una evaluación domiciliaria, ahora se está haciendo más por esta cuestión de la pandemia, pero si no iban al domicilio y se hace una evaluación de riesgo social, sobre todo esas pacientes que no tienen quien las acompañe ni en la cirugía, ni en el postoperatorio, ni la acompañe a los controles, a ver cómo se puede organizar el cuidado social. No es el caso, pero en las cirugías de rodilla o traumatológica tenemos una prehabilitación con el servicio de kinesiología. Puntualmente de rodilla tiene un circuito muy estable, donde nosotros derivamos a los pacientes, tratamos de, si no es una situación que tenga que operarse muy rápido, que hagan 30 días de prehabilitación con kinesio, sobre todo cirugía de miembro inferior. Esos son después tenemos, esos son los no médicos, después tenemos algunos con la gente de dolor, esos son profesionales médicos que hacen dolor. Y después acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tiempo requiere la evaluación funcional, o sea, la evaluación DRIP? Y si hay una cantidad de herramientas estipuladas para hacer la evaluación, o sea, ¿cuáles serían los requisitos para tener un DRIP completo, supongo?
No, a nosotros nos lleva la evaluación en sí nos lleva alrededor de 40-45 minutos. Después el informe nos lleva otro tanto, les voy a confesar. Estamos mucho tiempo escribiendo, por eso son todos largos los informes. En realidad, cuando nosotros, les voy a contar que fue todo un desarrollo hacer la evaluación. Primero queríamos evaluar todos los síndromes geriátricos y tardábamos como 1 hora y media en hacer un DRIP. Nos dimos cuenta que no servía. Revisamos la bibliografía y fuimos armando la evaluación, siempre usando escalas que estén validadas, que tengan punto de corte, que uno pueda presentar después cosas académicas. Y en realidad evaluamos los síndromes geriátricos más notorios y que uno sabe que esos, sí o sí, si están presentes, al paciente les va mal. Pero todas las escalas que usamos son escalas validadas, validadas al idioma español, que tienen punto de corte, y son escalas internacionales. Y nos lleva a eso, 40-45 minutos. Yo voy a hacer acá un comentario. Desde el punto de vista de lo que es el DRIP en el paciente que tiene que hacer quimioterapia, o sea, vendría a ser el DRIP prequimioterapia, a veces es muy útil porque, a ver, acá es un poco más complejo, porque uno tiene a veces una paciente añosa, independientemente de que tenga o no comorbilidades, por ejemplo, con cáncer de mama, que a veces necesita en su adyuvancia quimioterapia o algún tipo de medicación de alto costo, que muchas veces ahí ponen el freno lo que es las auditorías de obras sociales o prepagas, y uno no sabe hasta qué punto le está realmente haciendo un favor a la señora tratándola o hasta qué punto es mejor no tratarla. Entonces, bueno, hay un gris muy importante en lo que es la prequimioterapia, digamos, la decisión de hacer una quimioterapia o no en una paciente añosa, sobre todo con algún tipo de tumor específico que capaz son muy agresivos, como, no sé, los triples negativos o los HER2, donde uno potencialmente va a necesitar medicación de alto costo, y uno dice, bueno, si yo tengo a esta señora que está bien y que, digamos, de alguna forma puedo evaluar que la señora realmente la voy a ayudar con el tratamiento, entonces se justifica pedir todo esto. Sí, Marina. Digo, esto es fantástico, pero justamente el DRIP te obliga a salir de esa mirada subjetiva, y entonces a esta lectura vos le vas a tener que decir objetivamente que la probabilidad de mortalidad si hace un tratamiento o de pérdida de funcionalidad no es, le vas a tener que decir que 1 de cada 2 pacientes vos esperás que se muera a consecuencia de su tratamiento, dadas sus características. Y entonces, porque ya no es lo que yo creo, sino objetivamente lo que yo espero que suceda. Y entonces te da una herramienta mucho más atada a la realidad y alejada de la subjetividad. Exactamente, exactamente. Sí. Y yo creo que esto hace que a veces tanto el paciente como la familia lo vean y lo entiendan. Nosotros lo vemos cuando los evaluamos a los pacientes y yo le digo, párese, y el señor no se puede parar, o no puede caminar, o tarda 20 segundos en caminar 4 metros, o en hacer un test del reloj. Y eso hace también que la familia empiece a notar que el señor no está tan bien, o la señora no está tan bien como parece que está. Pero bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en esto del trabajo multidisciplinario. Si todos decimos lo mismo, si todos informamos lo mismo, si todos le mostramos lo mismo, es más fácil decidir y es más fácil el transmitirlo. Y hay una cosa que es muy importante. El paciente puede tener 80, 90, 95, 98. Si el paciente está lúcido, la última palabra va a ser del paciente. Entonces démosle toda la herramienta que tengamos e informémoselo bien, para que sepa lo que quiere hacer. Porque yo evalué el otro día a una señora de 95 años con cáncer, pero la señora estaba impecable y ella decidió, hasta acá llegó mi vida. Pero le mostramos todo. El riesgo de toxicidad es esta, si va a recibir esta droga es esto, la cirugía que le quieren hacer tiene esto, esto y esto. Y todos le dijimos lo mismo.
Y me parece que eso es como elegir con todas las cartas sobre la mesa. Y es mucho más, digamos, es más fácil a veces. Para el paciente y para los médicos tratantes, por supuesto. Es más fácil para todos. ¿Sí? Puedo tomar tu historia y contar una historia muy parecida. El otro día vi una señora de 79 años con un cáncer de cuello impecable, de estas autónomas, etcétera, etcétera, y que tiene que hacer tratamiento radiante. Entonces, digamos, no, digamos, más acostumbrada a leer los drips de ustedes y toda esta historia, viendo la polimedicación de la señora, etcétera, etcétera, digo, mira, estás como para hacer una radioterapia. Ahora, si te agregamos quimioterapia, vas a aumentar tu chance de curación de 60 a 70, pero tu probabilidad de toxicidad y de pérdida de la funcionalidad va a aumentar sustancialmente. Diego, vos lo ves, la sumatoria de tratamientos hace al aumento de la toxicidad. Y entonces fue una entrevista interesantísima porque la señora dijo, yo resigno ese plus que me da la quimioterapia a mi tratamiento radiante en favor de no perder en la potencialidad de no perder más funcionalidad. No la volví a ver todavía, después les cuento. Acá tengo una pregunta en el chat, dos preguntas. Una dice si se pueden mandar pacientes a DRIP que no sean del hospital italiano. Sí, se pueden mandar. El hospital italiano acepta un montón de prepagas, inclusive también lo hacen, o sea, eventualmente lo pueden hacer privado. Sí, O sea, sí, tenemos un montón de pacientes que... O sea, el DRIP está habilitado para pacientes de plan de salud del hospital italiano y para las pacientes que no son del hospital italiano también está habilitado para eso. Sí. Y la otra pregunta, un poco menos práctica, esa era como muy... si la evaluación DRIP se realiza solo al inicio de un potencial tratamiento desproporcionado o se mide en varias oportunidades en el seguimiento. Esta me parece muy interesante porque a veces uno dice, bueno, te mando la paciente al DRIP, después tomo la decisión y me olvido del DRIP, digamos. Nos ha pasado a todos los que estamos Nos pasa igual todavía. derivadores. No, a ver, nosotros para el tema del seguimiento dependemos mucho también del que el especialista nos vuelva a derivar, pero sí tenemos muchos especialistas, entre ellos los hematólogos, que muchas veces después de 2 o 3 ciclos nos mandan para que veamos, para que le hagamos un nuevo drip y comparamos a ver cómo toleró el tratamiento de quimioterapia ese paciente y después ellos deciden si se ajusta la dosis a la nueva situación o nada, si sigue con dosis estándar, con tratamiento estándar. La verdad que muchas veces los evaluamos de nuevo, a veces evaluamos a los 2 o 3 meses de una cirugía grande, a los pacientes muchas veces de cirugía abdominal. Sí, a los que no solemos evaluar de nuevo son los traumatológicos, porque la verdad que bueno, se hacen el reemplazo de rodilla, de cadera y el paciente suele andar bien. Pero sí hacemos seguimiento también. Y vos, esa pregunta es mía, más o menos cada cuánto se sugiere, o sea, ¿hay un estándar de seguimiento de la evaluación de los pacientes o va a depender del estado inicial o del tipo de tratamiento? No. Estamos hablando de tratamientos oncológicos que muchas veces son largos. No hay un estándar de seguimiento porque, así como yo dije al principio, esta es una población muy heterogénea y hay pacientes que a lo mejor parecen estar muy bien y se deterioran de golpe, y se deterioran muy rápido. En realidad, nosotros siempre sugerimos que el seguimiento sea cuando vemos que el paciente cambia. Si yo de golpe veo que al paciente y le está yendo más o menos, y ya empezó como que a flaquear un poco, y empezó a necesitar ayuda, y antes de someterlo de nuevo a un nuevo tratamiento, o un nuevo ciclo en este caso, y evaluémoslo a ver dónde estamos parados. Pero eso es muy individual. No hay una pauta de cada 3 meses, cada 6 meses. Claro. Diego, te hago una pregunta. Desde el punto de vista quirúrgico, en la era pre-drip y en la era post-drip, o sea, ustedes sobre todo las cirugías grandes, ¿no? Bueno, Marina también, ¿notaron una diferencia en lo que es las complicaciones? Bueno, Marina, en algún momento habías dicho que habías
hay menos Confusionales. síndromes confusionales, pero desde el control, desde la complejidad del posoperatorio, la complicación posoperatoria propiamente dicha, no sé, cicatrización, infecciones, porque a veces la sarcopenia, la hipoalbuminemia, son todas cosas que capaz pueden influir en lo que es, digamos, desde la complicación quirúrgica propiamente dicha. Mirá, es muy difícil objetivar esas variables, pero lo que sí veo yo que las pacientes, por ejemplo, hemos tomado la decisión de pacientes quirúrgicas, nutrirlas mejor, mandarlas a quimioterapia y hacer una cirugía menos importante en una cirugía de intervalo. O también hemos decidido, por ejemplo, hacer los 6 ciclos de quimioterapia a medida que iba haciendo quimioterapia la paciente y venía tolerándola bien, y el DRIP venía evaluando también que esa paciente venía bien con esa medicación, muchas veces también hicimos 6 ciclos de quimioterapia y la operamos al final de la quimioterapia. Es decir, es muy difícil evaluar todas esas variables de nutrición y de todo. Es muy difícil objetivar. Yo creo que si uno hace un trabajo prospectivo se podría analizar, pero haciéndolo así a simple vista, yo creo que se disminuyeron las complicaciones, pero porque mejoraron la calidad de la decisión. Yo creo que ese es el punto más importante. Yo creo que se selecciona mejor al paciente. Y entonces uno ahí, a nosotros también nos pasa que a veces decimos, uy, parece que los pacientes no se complican tanto, pero cuando vemos los que se operaron contra los que no se operaron, y claro, está mucho mejor los que se operaron, o que pudieron prehabilitar, o que pudieron entrar en contacto con nutrición, o bueno, en cirugía de rodilla hacer la kinesio, o el equipo sociosanitario, digamos, todo eso, claro, fue algo que antes no se hacía. Entonces yo creo que la diferencia está en la selección del paciente y en toda la prehabilitación que se hace o que se intenta hacer en la medida que podemos. Educación. En la visita de ustedes hay una cosa de educación al paciente también, porque vos vas transmitiendo un montón. En el momento que vos identificás que el test de la silla es malo, ya decís, tiene que practicar sentar y servirse la silla, señora, para mantener su masa muscular. Digo, es automático. Sí, le mandamos videos para que ejercite en casa. Por eso digo, entonces hay también algo de eso, educación del paciente, educación de la familia, cambiándole el chip de, bueno, ok, algo pasa. Sí. Yo quería retomar algo que apareció en el chat, que en un momento me pareció que era interesante como visibilizar lo que pasó un poco de largo, que lo contestamos, pero que me parecía que daba para seguirlo pensando, que alguien había preguntado si esto era algo que se hacía periódicamente o si se hacía solamente en situaciones en las cuales uno estipulaba que un tratamiento podía ser desmedido, desproporcionado. Yo creo que acá hay algo que tiene mucho que ver y lo voy a ligar con lo que hablaste vos, Mario, antes sobre la radioterapia, que casi no reciben personas para pre-radioterapia. A veces el concepto de que el médico decida o tome la postura de cuándo un tratamiento es desmedido o es desproporcionado para un paciente puede ser erróneo, digamos. Si nosotros solamente seleccionamos para mandar a DRIP a los pacientes que nos parece que van a recibir un tratamiento que nos parece excesivo para los pacientes, probablemente estemos dejando fuera de la posibilidad o estamos agregando toxicidad a pacientes que tengan vulnerabilidades como más encubiertas, que quizás en el consultorio, en el tiempo que las vemos, no las podemos ver, y después los operamos o los sometemos a un tratamiento que no nos parecía que era un tratamiento desmedido o desproporcionado, que a veces pasa con la radioterapia, o pasa, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales o con la inmunoterapia, que por ahí pensamos que es como menos agresiva que otras herramientas a nivel físico, y después terminan generándose complicaciones porque nosotros por ahí nos ponemos en el lugar de decidir cuándo un tratamiento es o no es desmedido. Me parece que justamente la mesura del tratamiento va en proporción a la reserva del paciente, como dijiste vos bien al principio, o sea, que un tratamiento no es proporcionado o no per se, sino que depende de a quién se lo administramos. Y en eso me parece que hay un sesgo grande de derivación con la radioterapia. Me parece que hay un mensaje muy
muy pro la radioterapia es el menor de los males como tratamiento, porque en mama a nosotros nos pasa un montón, que a veces lo hablamos con las pacientes, bueno, escúchame, ya hiciste la quimio, te operaste, bueno, lo que te falta ahora es lo más fácil, y uno tiende como a minimizar el efecto de la radioterapia, ¿no? Entonces capaz que trasladamos este pensamiento de que la radioterapia es como menos agresivo y terminamos sesgando nosotros la derivación, porque nos parece que no es un tratamiento que pueda exponer una fragilidad, ¿no? Y creo que eso también es como un llamado de atención para nosotros, como no necesariamente lo que a nosotros nos parece proporcionado o no, es lo que esa paciente o ese paciente puede tolerar. Pensando. Sí, probablemente sí. Bueno, el Mato tiene como una especie de protocolo donde todos los pacientes con patología oncohematológica que van a recibir quimioterapia mayores de 70, ellos a todos los mandan a DRIP, y ellos ajustan mucho por fragilidad. Para ellos es como una conducta. Pero ajustan, independientemente no del dejan de esquema. hacer. ¿Cómo? Ajustan, no dejan de hacer. Ajustan, y en los muy mayores a veces dejan de hacer, son los menos. Pero bueno, es como nosotros, como un poco como dice Flor, nosotros dependemos de, si bien Sí, nosotros claro. siempre mandamos criterios de derivación y todo, dependemos de la impresión del especialista que nos deriva el paciente. Bueno, y en relación con eso hay una pregunta más que hace referencia a si ustedes ofrecen algún sistema de capacitación o si tienen pensado algún sistema de capacitación para personas en el interior donde por ahí no hay mucho geriatra para consultar, o capaz incluso, yo sé que durante el tiempo de pandemia mucho del DRIP lo hicieron por videollamadas, ¿no? Capaz Sí, que están pensando en implementar algo. Sí, dos partes. Sí, nosotros tuvimos que, como todos, poner el teledrip, y lo empezamos a hacer sobre todo, bueno, a los pacientes que estaban más limitados y que no se podían acercar o que no querían salir de su casa, porque eso pasó también. Y así que hacemos consultas virtuales, incluso tenemos algunos pacientes del interior que son vistos por cirujanos de acá, ya sea cardiovasculares, de cirugía abdominal, que viven allá y antes de venir, o sea, ultiman todo y hacemos la consulta virtual. Y con respecto al curso de formación, bueno, en realidad la verdad que antes de la pandemia habíamos empezado a organizar un curso y bueno, en el año 2020 no pude, nada, quedó ahí. Pero bueno, sí tenemos la idea de tratar de armar un curso formativo para todo el país, y ahora que existe esta virtualidad, tratar de mandarlo, de llevarlo a la mayor cantidad de gente posible. Pero sí hacemos consultas vía de telemedicina, teledrip, como nosotros le decimos, a pacientes que no necesariamente son del hospital. Lo que Y sí que son del pueden interior hacer, también. acá Mariela Cal, que es otra de las geriatras del equipo, de que después lo podemos poner, le podemos mandar el contacto. Existe el Instagram del grupo de ellos, que es geriatría.hiba, y ahí van mandando distintos información, cursos, webinars que ellos van haciendo. Acá preguntan si es solamente por Instagram o si hay alguna página oficial o del hospital o... No, la mayor publicidad se hace por Instagram. Por Twitter pone Mariela. Yo con las por redes Twitter. sociales soy un desastre. Necesitamos la community manager de geriatría, Sí, necesitamos la Mariela. community manager de geriatría. Igual ahí tienen mi mail, yo me manejo con mail. Digo, yo soy cirujana, quiero decir, no soy geriatra, pero esto de hablar de fragilidad, hablar de cambiar la mirada, de aprender a mirar, en estar en el detalle, cuánto tiempo tarda el paciente en levantarse y llegar a tu consultorio, cuánto tiempo tarda en desvestirse, necesita ayuda. Vos ya ahí, en esa primer consulta, ya viste un montón de cosas. Una señora de 80 años que viene con un diagnóstico de cáncer, con la empleada, te está diciendo todo. Sí, tal cual. A la consulta inicial y viene con la empleada, ya te está diciendo que... ¿No? Sí, y socialmente algo pasa, No, por lo menos. y esto se aprende, esto se entrena hablando, se entrena aprendiendo a mirar, esto que vos decís, elegir una escala y trabajar en esa y aprender, aunque por más que vos no tomes decisiones, acostumbrarse como ejercicio a objetivar el grado de fragilidad
ya más allá de está bien cuidadita por la familia o no, ¿no? Esto que a veces tendemos a poner. Me parece que como ejercicio para todos, independientemente que la mande al DRIP o no, para ejercitar, es hacer cada uno su propio evaluación. Su propio entrenamiento. Claro, sí, claro. Acá está Mariela Cal. Hola Mariela. La ¿Qué tal? community ¿Cómo manager de están? geriatría. De DRIP, por lo Bueno, no, menos. yo soy mala también, para redes sociales soy mala, pero bueno, tenemos un grupo, o sea, dentro de el Instagram y el Twitter son manejados por gente de la sección, que lo maneja bien, por suerte, pero bueno, sí, fundamentalmente toda nuestra información está en el Instagram. Y nada, saludarlos y felicitarlos porque me encanta el interés que le ponen, la recepción, la cabida que nos dan y el aprendizaje que podemos hacer en conjunto, ¿no? Esto es para transmitirlo a otros grupos donde puedan organizarse de esta manera. Es muy bueno, muy positiva el trabajo en conjunto. Nos beneficiamos todos, nosotros como médicos porque aprendemos y por supuesto desde ya los pacientes. Sí, sin duda, creo que ya está más que, por lo menos la gran mayoría de los que nos conocemos acá, estamos totalmente a favor de lo que es el trabajo en equipo y que no solamente es mucho más fácil para nosotros y aprendemos mucho más, sino que también tanto el paciente como la familia se ve mucho más contenido desde varios aspectos. Y otra cosa que es importante en los tiempos que corren, el año pasado y que también fueron bastante complicados para los que son profesionales médicos, alivia un poco la presión en un solo médico, que eso es, me parece fundamental, sobre todo porque estamos trabajando con una patología compleja, con una población compleja, porque el paciente dañoso también es complejo, y encima, bueno, el año pasado y se sumó complejidad al asunto, así que me parece que también eso es, para nosotros, para lo que es el profesional médico, también es un beneficio. Sí, y además le voy a decir a todos los casos de oncología que cuando el paciente, cualquiera, pero sobre todo el adulto mayor, es un paciente oncológico, es como lo que ustedes digan, es palabra santa. Entonces, si nos comunicamos y todos le decimos lo mismo, es mejor. Porque a veces nosotros decimos algo y la respuesta es, pero a mí el oncólogo me dijo otra cosa. Y vos decís, digo. Pero bueno, eso, por eso digo, también es muy importante el tema de la comunicación y yo creo que sirve para tomar decisiones, ya sea que la tenga que tomar el paciente, nosotros, el familiar, todos digamos lo mismo y es mucho más fácil. Sí, totalmente. Bueno, creo que estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario más, si está todo respondido y todo dicho. Nada, nos veremos por Instagram y bueno, ahí dejaron los contactos, dejaron el mail también, cualquier cosa nos pueden escribir a ella o a nosotros para tener más información de lo que necesitan. Bueno. Gracias por participar a todos y por muchas gracias. Estar acá conectados. Les digo en serio que pueden mandar mail sin problema, ahí está mi mail institucional, es un mail si quieren hacer consultas del interior, no hay ningún problema, pueden mandar mail ahí o conectarse por el Instagram de Geriatría o de la Fundación. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por los saludos. Chao, hasta luego.